Hola, ¿cómo están? Yo soy Ada Carrillo. Estoy muy feliz de saludarles aquí en el podcast De la Mente a la Acción. Y hoy estoy muy contenta porque tengo un invitadazo con el que vamos a platicar de un tema que justamente es cómo llevar las cosas de este satelitar en la mente a aplicarlas, a materializarlas y a llevarlas a la acción. Él es Luis Ortiz, es una persona que yo admiro muchísimo porque es el claro ejemplo de cómo atreverte a soñar, de cómo vencer el miedo y cómo empezar a atreverte a hacer tus locuras. Le quiero, le admiro, así que te agradezco muchísimo que estés aquí. Bienvenido, Luis Ortiz. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Adita. Feliz de estar contigo. Cuéntanos tantito qué haces. Danos un resumen ejecutivo para que la gente te conozca. Pues bueno, yo me dedico a la hotelería principalmente, a la hotelería holística y boutique. Tengo como principal negocio Hostal de la Luz, que es un hotel en Tepoztlán, en Amatlán, Morelos, y otro que se llama Tendo Glamping. Esas son mis actividades principales, independientemente de que también estoy en la rama médica un poquito y también estamos en esto de los estudios de grabación, en laboratorio de hongos adaptógenos, de todo un poquito. Muy bien, porque estamos grabando en Chicharra Studios, entonces estamos muy felices de inaugurarnos en este estudio tan hermoso que nos está recibiendo. Y este estudio es parte de una materialización de un sueño de Luis. Entonces, el tema del día de hoy es justo cómo aterrizamos esta parte de llevar lo que hay en la mente a la acción. Y yo creo que todos los sueños, yo pasé por una etapa en lo que me tardé en justo aterrizar lo que era mi proyecto de reset y de la mentoría en transformación de hábitos y demás, a una parte que se quedaba muy soñadora. Y todo en mi mente funcionaba muy bien y sabía que tenía un gran producto, alguna vez lo he contado, pero pasaba días enteros sentada, o sea, esperando algo. No sabía qué era lo que esperaba, pero era entre que alguien llegara y me descubriera, ¿no? Y dijera como, wow, lo que tienes está increíble, no manches, sí lo tienes que hacer, a ver, te voy a ayudar a hacer A, B y C. Entre que alguien me empujara para hacerlo, pero creo que es muy difícil a veces. No sé si tiene que ver con autoconfianza, no sé si tiene que ver con esperar el empuje de alguien o el que alguien te rescate. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo vives esta parte del proceso entre tener el sueño en la mente y llevarlo a la acción? El in-between, lo que hay en medio. Todavía no me hables de la materialización en sí. ¿Cómo vences ese cachito? Pues mira, lo principal que pasa por la mente y que creo que es de las cosas que más me han ayudado a poder llegar a esa materialización es una frase que un día escuché, que lo único que no es viable es lo que no se intenta. Ese es el único fracaso real que existe, es cuando no se intenta. Y de ahí todas las posibilidades son existentes. Entonces, ese primer paso esa frase, diríamos que es lo fundamental para poder tener de esa idea, irte hacia la materialización y sobre todo el creer realmente en lo que estás haciendo. ¿Y qué pasa con el miedo? O sea, creo que ese justo diste en el clavo, ¿no? El intentar nos pone en una vulnerabilidad, ¿no? Es como que tiene que ver con muchas heridas que tenemos. ¿Qué tal que no funciona? ¿Qué tal que en ese no funciona me siento juzgada, me siento criticada, me siento no aceptada? Y empiezo a pelearme con mis propias expectativas, ¿no? Porque es como yo tenía esta expectativa de Ada en su proyecto súper chingona, triunfando, increíble todo. ¿Y qué va a pasar conmigo si no? ¿Cómo reparo esa parte? ¿Cómo haces con ese miedo? ¿O pues, tú no lo tienes? También se vale que tú me digas, yo no, la verdad, por supuesto. Que yo... Es más, al contrario. Creo que ese es uno de mis mayores motores. O sea, yo estoy muy consciente de ser una persona que duda mucho. Yo dudo muchísimo. Yo tengo muchísimo la parte de la duda. Hasta en esencia, si nos fuéramos a un tema enneagrámico, soy el número 6, que es el número de la duda. Pero justamente me he enfocado en mi vida a que mi debilidad más grande es la que tengo que atacar más. Entonces, el miedo es mi motor. El miedo es lo que me hace sentir que las posibilidades sí están. O sea, si hay un miedo es porque puede haber una acción. Y eso puede traer como ese sentimiento de qué tal si no funciona, qué tal si tal. Ya es una motivante, ¿me entiendes? Ya existe algo dentro de mí que está diciendo hay que tomar esa decisión porque tú estás tratando de superar esa parte que tienes tanto, que es el miedo. Y es mi motor.
Entonces tú transformas eso en un reto al final, ¿no? O sea, tienes como el reto del proyecto, por así decirle, y tienes el reto de vencer tu miedo. ¿Tienes herramientas? O sea, Pues ¿hay algo sí. en particular que hagas? O sea, sí, definitivamente yo me baso mucho en el significado de lo que le doy a las cosas me genera cierta emoción, ¿no? Meaning emotions. Entonces, si yo le doy a por ejemplo, a un proyecto, un significado y me genera una emoción, en ese momento tengo que analizar si es una emoción positiva o es negativa, porque puede ser miedo, pero te da una sensación de positividad, porque viene algo padre, viene algo bonito, viene algo de creación. Entonces, en el momento en que ya le doy un significado y me da una emoción positiva hacia futuro, es mi único motivante y es el gut. Yo le siento el sentimiento. O sea, yo, por ejemplo, yo lo aprendí mucho cuando estábamos en el proyecto de Hostal de la Luz. Cuando mi socio llega y me dice, vamos a poner esto, mi primera inquietud de miedo y de duda fue, vamos a hacer un estudio de mercado, ¿no? Que es lo lógico. Y el estudio de mercado... Te voy a parar aquí tantito. Sí. Esa pausa que hiciste con tu socio fue para que ojalá esto compruebe que no va a jalar esto. Exactamente. O sea, es como para comprobarle a tu mente que sí, tienes razón, esto no va a funcionar. Exacto, porque me marcó 0.0 probabilidades de negocio. No. Entonces ahí es en donde dices, la respuesta ya me la dio la vida, ¿no? Y en ese momento mi socio me enseñó y me dijo, pues guarda ese papel, tíralo a la basura, porque a mí la emoción me está diciendo que esto se tiene que hacer, porque el objetivo estaba ahí. Había un sentimiento y una emoción que nos provocaba el poder crear un lugar holístico, que en esa época, hace 20 años, no era un tema tan común. Le hicimos caso a la intuición y resultó ser un gran negocio que hoy día, gracias a Dios, sigue activo. Entonces ahí es en donde aprendes que la intuición y el creer en ti mismo y en tu proyecto es lo único que necesitas, porque te pueden decir millones de cosas. Tú hablabas, ¿no? De que la gente me juzgue, de qué tal. Definitivamente todo eso nunca te va a permitir hacer nada. O sea, es como cuando la gente que se casa, o sea, si dicen, ya estoy listo para casarme hasta que tenga tanto dinero, hasta que nunca te casas, ¿no? Todos así, o el hijo, hasta que no tenga tal, no voy a tener un hijo. Lo acabas teniendo y acabas saliendo. Entonces tenemos muchos ejemplos de la vida en la que sí se puede y en la que simplemente con que tengamos esa determinación en nosotros mismos, sin hacerle caso al entorno, pueden salir las cosas. Entonces, si se fijan, vamos a ir como trazando una línea como de tips o de un caminito que se puede ir construyendo para que vayan tomando nota. Nunca hay pláticas aleatorias. Me gusta ir como construyendo el camino. Entonces es como tener tu sueño y empezar a conectarlo, que esto es bien importante y les voy a hablar un poquito acerca del sentido y el propósito. Muchas veces nos quedamos atorados en es que no tengo este sentido, es que no tengo este propósito. Y cuando hay un maestro que me decía, cuando el dinero y el placer no están conectados, y el poder, perdón, cuando el dinero y el poder no están conectados con el sentido, no son sostenibles, pues, ¿no? El poder te va a echar a perder, el placer se va rápido y el dinero se va a evaporar también, no tiene un para qué. Entonces, el sentido es este para qué le damos a las cosas. El sentido viene como hacia el pasado, es un entender qué sucedió, para qué sucedió y por qué sucedió. Y el propósito es algo que vamos construyendo y que es manipulable. ¿Por qué? Porque viene a futuro, ¿no? Y lo conecto con lo que estás diciendo ahorita, de qué pasa cuando entonces estos sueños que tengo no tienen este propósito y este para qué. Y entonces, como yo no estoy entendiendo lo que ha venido de mi pasado y qué lecciones puedo estar aprendiendo de ello, no tengo un para qué construir hacia adelante. Y es ahí en donde siento que nos perdemos en el medio y entonces entra la frustración y entra el enojo y entran estas vidas vacías en donde no sabemos para dónde vamos, porque no estamos construyendo hacia ningún lugar. Entonces, conectar con esta emocioncita que te da el soñar algo, ya automáticamente te conecta con construir un propósito. ¿Te suena? Sí, completamente. Me suena, y aparte, sobre todo, ¿qué es eso? O sea, la emoción, esa emoción y ese sentido y ese propósito, con que ya esté en tu mente, ya es una creación. Eso ya genera una creación. Un pensamiento ya es una materialización de algo. Y en el momento en el que tú ya le vas dando ese proceso de materializar las cosas a través de esa emoción positiva, es que todo tiene que ver con la emoción, porque mucha gente cree que los negocios o los proyectos se construyen a través de una base y un resultado. Yo te puedo decir que a mí el resultado es lo que menos me gusta.
O sea, yo, por ejemplo, hablando de Chicharra, donde estamos sentados, todo el proceso de creación, las emociones que se iban generando en el proceso, la comunicación que tengo ahora con los socios que tengo en Chicharra, todo eso, preparar la inauguración, todo eso me provocó muchísima más placer que ya materializarlo. Entonces, afortunadamente a mí me pasa eso, que ya que lo materializo, entonces me gusta que las cosas ya funcionen, pero tengo ganas de materializar otra cosa. ¿Por qué? Porque el proceso es lo que me gusta. Y la gente se pierde en el resultado. Entonces, como el resultado a veces tarda en llegar, entra la frustración. Si tu resultado es la creación final, el tiempo es tan relativo que te frustras. Cuando tu motivación es el camino para ese objetivo, nunca te frustras porque estás emocionado de vivirlo en el trayecto. Entonces ahí es donde no nos tenemos de perder. En el trayecto, en la materialización, si eso es lo que más nos motiva, va a funcionar. Me encanta, me fascina. Cuando yo empecé, me acuerdo que hice mi primer taller y uno de los compromisos que hice conmigo misma era que nunca me iba a importar el número de personas que hubiera en mis talleres, ¿no? O sea, no iba a ser un determinante de lo buena o mala que yo era, si llegaba 1, 2, 3 personas o 25. Y creo que eso me ha ayudado justo a no concentrarme en el resultado, ¿no? Porque los talleres que hago, los cursos, las mentorías, los grupos que abro, no tiene que ver con la venta en sí, ¿no? Es como, no me importa el número de personas, estoy comprometida y conectada con el servicio que quiero dar, que en el trayecto, como tú dices, me emociona saber las vidas que voy a tocar. Y si hay y tenía una coach de negocios que ella dice que cuando tocas a una persona, la vida de una persona, tocas la vida de 100 personas alrededor. Entonces, si multiplicas ese resultado, pues ya realmente no te importa si es una persona, 1000 o 2000. Y no es tan primordial el llegar hacia allá, sino cómo vas construyendo eso. Y creo que tocaste un punto súper importante que es la inmediatez. Hoy tenemos el concepto de inmediatez tan arraigado que si no puedo ver inmediatamente el resultado, ya no funcionó o ya no es para mí y suelto la toalla y me muevo a otra y a otra y a otra cosa. ¿Cómo le haces para la inmediatez? Pues sí, mira, definitivamente te puedo decir que hay algo que digo es inevitable y lo tenemos que entender, que hoy día hay mucha gente hablando de proyectos, el entrepreneur y toda la gente que quiere tener proyectos y quiere sacar cosas nuevas. Sí tienes que tener una base económica que te sustente, porque si no es en donde te empiezas a pelear con inmediatez. O sea, si tú quieres tener un proyecto y quieres que automáticamente te empiece a generar dinero y no lo hace al arranque, te empiezas a desesperar porque necesitas ese ingreso. Sí. Yo lo que siempre he dicho, si vas a arrancar algo, tienes que tener otra fuente de ingreso o algo que te permita tenerle esa paciencia que hoy día pues ya no tenemos. O sea, hoy día tú ves el marketing de todo lo que existe, ya no, por ejemplo, si tú quieres poner un escrito, ya nadie lo lee. Hoy todos son imágenes, son pasar el celular con el dedito, sí. No puede durar más de 15 segundos y eso lo aplicamos en todos los sentidos de la vida. También queremos que los negocios al día 1 nos funcionen, los proyectos el día 1 ya esté lleno y ese es el problema del no disfrutar el proceso, el de no saber que tienes otra fuente de ingreso que te permita que este sueño o que esto que quieres materializar, disfrutes más el proceso en lo que se vuelve un éxito que el éxito en sí. Y que con esto, o sea, como que me volteo a ver también hace muchos años y como yo empecé, justo fue así. Yo tenía un trabajo de godín, yo soy comunicóloga y a la par empecé a estudiar mis certificaciones, a la par, o sea, sí hice un plan, que es lo que siempre les digo en la mentoría. No puedes cambiar de una cosa a otra sin un plan, porque sin un plan no hay estructura, sin una estructura no hay orden, y si no hay un orden no hay medición, y si no hay medición, pues no hay al final un resultado, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que sí soy yogi, meditadora y psicoterapeuta y lo que sea, pero sí estoy muy aterrizada al proceso y a la acción porque viví mucho tiempo muy frustrada por no llevar a la acción y no tener esa estructura. Entonces, en este tema de la inmediatez y el dinero y demás, pues sí, o sea, yo a la par tenía un sueldo y pude ir construyendo lo de los talleres hasta que me sentí lo suficientemente valiente, obvio. Ojo, perdón, no millonaria, ni, claro, ya puedo dejar el trabajo, no, sino valiente para saber que ya no iba a tener un cheque mensual, ¿no? Y que iba a autogenerarme. Y entonces ahí confié en que la capacidad de producir el dinero era mía, no del lugar en donde estaba. Y la verdad es que no tengo un gramo de arrepentimiento y en ningún momento
quiero volver atrás, ¿no? Por la seguridad que me daba el dinero. Que ahí ya tiene que ver con otros temas y será tema de otro podcast, pero es un poco la emoción con la que te conecta también el dinero, ¿no? A lo mejor es seguridad y a lo mejor es paz y a lo mejor es calma. Y creo que para arrancar, yo les digo a mis alumnas, ¿a qué te dedicarías hoy? Si te atrevieras así, vuélvete loco, ¿no? O loca, esa es mi pregunta. Vuélvete loca y ¿qué harías? Y entonces sueltan unas cosas increíbles que son muy alcanzables. Pero, ¿en qué punto crees tú que nos desconectamos o que volvemos inalcanzables los sueños que tenemos? ¿Cuándo nos anulamos tan feo? Pues mira, yo creo, hay una frase que me gusta mucho de Oscoy, que es mi socio y mi padre, del Hostal de la Luz, que él dice, el día que maduré fue el día que me di cuenta que tenía que ser inmaduro toda mi vida. ¿Eso qué es? O sea, él se dio cuenta que cuando tú eres niño, tú quieres ser policía, tú quieres ser bombero, tú quieres ser... Te sale ese God que te digo, ese instinto que te hace pensar no en la seguridad del dinero, te hace pensar en qué te va a hacer feliz o qué admiras de alguna profesión o de algo que crees que es lo que te va a llenar. Y llega un proceso en el que le llamamos madurez, en el que te empiezan a enseñar ciertas frases que empiezan a romper estos sueños, que son... En la vida uno se tiene que fregar para salir adelante. En la vida uno se tiene que chingar, ¿no? O sea, tienes que fregarte en la vida para salir adelante. Te empieza a generar esta base de datos en tu cerebro. Entonces le pierdes el sentido y te enseñan que el trabajo pues, es algo que tienes que hacer para vivir, cuando el trabajo tendría que ser lo que te divierte y a lo que le vas a dedicar tu vida. Entonces, ese malentendido de la madurez que nos enseñaron con esas frases en otras generaciones, perdieron ese sueño. Y esa capacidad de soñar, ya lo veas como infantil. O sea, tus sueños personales, emocionales se vuelven infantiles cuando realmente es tu sentido de vida. Y es cuando muchas veces personas llegan a los 60, 70 años dedicándose completamente a otra cosa de lo que les decía el God, y a pesar de tener todo el dinero, haber alcanzado el éxito, el objetivo, entra la depresión. Y están con antidepresivos y pierden sentido de vida. Se retiran y pierden sentido de vida, sienten que ya no sirven para nada. ¿Por qué? Es porque nunca le hiciste caso a esa intuición. Entonces yo creo que el ser humano, mira, se habla mucho ahora de que la inteligencia artificial va a suplir a los humanos y que ya está haciendo... Creo que todo este sentido de la humanidad lo que viene es que sí va a sustituir trabajos de los cuales no son sueños. Son mecanismos automatizados que un robot puede hacer. Y esto está sucediendo, yo lo veo como una oportunidad para que el ser humano se vaya más a la parte humana, a su God y a su sentimiento y empiecen a dedicarse a cosas más humanas y a sueños y a profesiones mucho más de lo que siempre quisieron. Y ahí es cuando realmente los sueños ya no se vuelven inalcanzables. ¿Por qué? Porque le vuelves a meter la madurez de la inmadurez. Me encanta eso, porque le tenemos miedo a los sueños, ¿no? Es como sueño igual a fracaso. Me suena así, ¿no? Como que hay un estándar de no, si te vas a soñar, porque fíjense qué chistoso. Generalmente el sueño conecta con algo muy divertido, ¿no? Es como Exacto. Sueño ser cantante, sueño ser músico, sueño ser yogi, sueño tener un hotel increíble al que la gente vaya a relajar. O sea, todo eso suena divertido y me conecta con esto que dices, ¿no? Juegos, es que entonces ya no me estoy chingando. Exacto. Y entonces ya no tiene sentido, porque a mí me enseñaron que si no la pasaba fatal, entonces no valía la pena lo que estaba haciendo o no iba a ser retribuido de manera... Exacto, o sea, si tú te abundante. estás divirtiendo en tu trabajo, no estás siendo productivo. Esto te lo estoy diciendo en una mentalidad que traemos. Sí. Yo te lo puedo decir que yo todavía traigo ese mindset que te meten desde chiquito y yo muchas veces cuando me la estoy pasando tan bien en mi trabajo siento culpa. Independientemente que ya creí en mi sueño y creo que por los sueños se tienen que materializar para darle sentido a tu vida, todavía me siento mal. Entonces imagínate cómo tenemos arraigada esa inmadurez en la cabeza de lo que es realmente el trabajo, ¿no? O sea, los trabajos típicos son los que te van a hacer vivir bien, que ni modo ya es lunes, ya te tienes que ir a trabajar, ya te tienes que... Y a mí mi día favorito es el lunes porque empieza la semana y voy a poder ir a hacer lo que más me gusta hacer. Y entonces... romper con ese pensamiento y volverte niño otra vez y disfrutar la vida si tú traes un sueño bien establecido. Sí, totalmente. Y sobre todo, o sea, tiene que existir, yo siempre les digo, y ayer lo platicábamos con Luis, que no somos todólogos y no tenemos por qué tener toda la información, no tenemos por qué saber de contabilidad, de administración, pero de marketing, pero de edición, pero Entonces, cuando
estás haciendo estos planes y estos proyectos, es bien importante pedir ayuda. ¿Por qué? Porque esta construcción de proyectos, justamente, a veces entramos en esta como pánico mental de es que no voy a poder con todo porque esto cómo se hace. Pide ayuda, habla al contador, búscate un abogado, búscate un diseñador, búscate. Y no tiene que ser inversión de dinero. Esto sí quiero ponerlo muy sobre la mesa porque también creo que es uno de los pretextos con los que nos topamos cuando queremos emprender o cuando queremos apostarle a un sueño. Yo empecé, y a Luis le consta, cuando yo arranqué ya este proyecto en forma, yo creo que tenía 400 pesos en mi cuenta. O sea, evidentemente no me alcanzaba ni para un diseñador, ni para nada, nada de nada. Y fue como, pues Google Drive, ¿no? ¿Qué tengo? Pues tengo mi teléfono con el que puedo grabar, puedo bajarme una app para editar, ¿no? Y a partir de ahí... Y entonces sí, a ver, no tengo idea de nada de negocios de dinero y tengo que empezar a administrar. Bueno, pues me tomé un curso de finanzas para administrar dinero de negocios, porque no es lo mismo administrar tu lana que dinero de negocios. Y saber que con pasos certeros, que a veces parecen ser muy chiquitos e insignificantes, van creando esta autoconfianza. Como decir, ok, cada paso que doy, voy teniendo cubierta un área y eso te da la sensación de... sí puedo seguir con el siguiente paso, sí puedo seguir adelante y conectar mucho con qué voy a dar de mí para los demás como servicio. O sea, me encanta esta palabra de servicio porque a veces puede sonar muy de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Voy a servir a mis hermanos. Pero creo que si este propósito y estas cosas que están en la mente no te llevan a entender que vas a servir, es ahí también en donde siento que ya no es sostenible. Porque a veces creemos que no, o sea, que nos escuchen y digan, claro, Ada, es súper sencillo porque pues tú te dedicas a dar retiros y pues es bien fácil porque ahí sí cambias la vida de la gente. O tú, ¿no? Abres un espacio para que entonces las personas vengan y conecten y puedan tener acceso a mis retiros para que, ¿no? Pero vas a tu oficina todos los días. No me importa si llevas la contabilidad, la administración, el marketing o lo que sea, y es cómo sirves desde tu lugar. Exacto. Sí. Mira, dicen que en esta vida, si no vienes a servir, no sirves para nada. O sea, y yo creo que darte la oportunidad de, como tú dices, tocar a un alma o tocar a una persona, con que lo intentes una sola vez, esa endorfina y ese sentimiento que te da, se vuelve hasta un vicio. O sea, realmente... Es cuestión de darte la oportunidad de tratar de cambiar una sola vida para darte cuenta que ese es el verdadero objetivo. Porque no conozco una sola persona que haya servido a alguien y no se sienta bien. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces muchas veces se nos olvida valorar eso, el servicio, se nos olvida los sueños, se nos olvida el vivir la vida, ¿no? Muchas veces te dicen, si yo te diera ahorita $1,000,000, pero vas a vivir enfermo a partir de mañana, ¿lo tomarías? No. Entonces, ¿qué es más valioso? ¿La salud o $1,000,000? Si yo te doy hoy $1,000,000, pero mañana se muere tu mamá, no aceptas el $1,000,000. Entonces, ¿qué es más valioso? ¿Las personas o el $1,000,000? Entonces empiezas a quitarle ese valor al dinero. Le empiezas a dar más valor a la vida, a la esencia y a lo que te gusta hacer. Y te das cuenta que nos enfocamos tanto en el dinero y en el objetivo final que es ese, que se nos olvida que valoramos mucho más las demás cosas antes del dinero y esos son los objetivos de vida y el estar viviendo una vida feliz cada segundo, porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir y cuánto tiempo realmente se lo estás dedicando a pasártela bien. Uh-huh. O a estar 17 horas y haciendo lo que te gusta. atrás de una computadora pasándola mal. Si te hace feliz está bien, pero si la estás pasando mal. Y obviamente, digo, sabemos, ¿no? Hay necesidades y hay gente que no tiene opciones, pero siempre analiza si tienes la opción. Yo entiendo que puede haber casos en los que sea más complicado y hablarlo desde aquí pues es mucho más fácil. Pero mucha gente teniendo la opción no la toma. Sí. Y aún así, creo que no, esto no tiene que ver con el número que llegue a tu cuenta, ni con el puesto que ocupes, ni en el nivel socioeconómico que te encuentres. Tiene que ver más con una calidad de alma. Tiene que ver más con voltear a ver que todo eso que soñaste, ¿no? He tenido muchos alumnos y alumnas que de pronto es como, ay, a mí me encantaría hacer velas, ¿no? Y hacer velas y con eso que la gente pueda hacer como conectar y a partir de la luz. Y yo es como un sueño súper bonito. Haz velas, ¿no? Véndele a tus comadres, o sea,
empieza a conectar con eso, porque al final creo que es lo que da un equilibrio y el propósito de vida, ¿no? Y no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa un montón que hay el 99% de días que a lo mejor en verdad no quiero levantarme y en verdad no quiero subir un story y en verdad me siento triste y tengo mis propios problemas y tengo mis propias saturaciones y demás, pero hay algo más grande que me mueve, que es porque hoy, por mi cansancio, no saldría a decirle algo a alguien que pueda ayudarle a cambiar eso. Entonces es un motor, se empieza a convertir en un motor y creo que ahí empiezas a materializar. Y es muy lindo porque, como dices, es una retribución que se da sin esperar nada a cambio. No sé si lo estoy diciendo muy claro, pero es como tú das sin esperar, solamente sabiendo que ese es tu propósito, como llegar a la oficina y dar los buenos días y regalar una sonrisa, ¿no? No tienes que tener millones de seguidores y salir en la televisión o tener un gran negocio, es desde tu trinchera, en tu lugar, cómo puedes hacer la vida mejor de las personas que te rodean, cómo puedes llevar a la acción todo eso que tú quisieras que además los demás hicieran contigo, ¿no? Que vamos por la vida bien exigentes, queriendo que los demás nos saluden, se porten buena onda, sean amables, se dan el paso, no te avienten el coche y vamos haciendo como las mismas acciones. Entonces, es también conectar con eso. Pregúntate hoy, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera hoy en la acción para salirme un poquito de la mente y de ese torbellino que no me deja avanzar, para empezar a cumplir con lo que sí quiero? ¿Qué pasaría si me quito toda mi predisposición, todas mis enseñanzas aprendidas, todos los condicionamientos y fuera libre? Esa pregunta a mí se me hace súper importante. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hay algo que es una ciencia y que la gente sigue creyendo que es un mito o es difícil de creer, es el canal vibracional en el que te conectas. Uh-huh. O sea, si tú vives en un canal vibracional de duda y miedo, todo va a ser un resultado de duda y miedo. Entonces, por más sueños que tengas, no van a salir. Si tú, como dices, si tú llegas y dices buenos días y estás conectado en una vibración alta, las cosas llegan en vibración alta. Uh-huh. Y eso es una ciencia. O sea, no puedes esperar estar en vibración baja y que te lleguen cosas de alta. Es una estación de radio completamente distinta. No puedes poner la estación de cumbia y esperar que salga tecno, ¿me entiendes? O sea, ¿en qué me conecto? Mi entorno se va a volver igual. Aunque suene a magia, sí es. Sí es. Porque una misma acción la ves diferente. No es que cambie y que cambie el escenario. Simplemente el meaning emotion. O sea, una misma acción le puedes dar dos significados completamente distintos, ¿no? Yo lo pongo mucho ejemplo con lo que estoy haciendo ahorita de los hielos. Meaning de meterte en una tina de hielo, hipotermia, te mueres. Esa misma acción en otra vibración significa salud, bienestar, que ahora todo el mundo lo está tomando. Y es la misma acción. Entonces, los sueños y todo es en la misma acción. Si tú los ves desde el miedo, pero desde el miedo vibración baja y no desde el miedo motivacional, nunca va a llegar. O sea, no lo intentes. Tienes que vibrar alto, tienes que sentirte en confianza y provocar que tu entorno se den las condiciones para que tu sueño se haga realidad, es vibrando en esa misma frecuencia, alta. Sí. Sí, totalmente. Entonces vamos teniendo esta línea de acción, literal, que voy a ir aterrizando, que es conectarte con tu sueño, ¿no? Primero, como aprender a identificarlo y voltearlo a ver como si tuvieras 7 años y estuvieras soñando con lo imposible. Y anótenlo, yo les recomiendo, escríbanlo, ¿no? El siguiente paso es con qué emoción me conecta, ¿no? ¿Cuál es? ¿Es esta de creación? ¿Es la de servir? ¿Es la de compartir? ¿Es la de construir? ¿Con qué emoción te conecta? Y entonces empezar a hacer tu plan. ¿Cómo se hace un plan? Inscríbanse a la mentoría, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace un plan? Un plan se hace preguntándote qué acciones, literal, qué acciones necesito hacer para llegar a este lugar que quiero llegar. Y generalmente cada una de esas acciones necesita descomponerse en actividades chiquitas que se van agendando, literal. Entonces, si yo quiero hacer un retiro, ¿no? ¿Con qué me conecta? Pues voy a hablar de ansiedad. Entonces voy a ayudarle a la gente a conectar con las herramientas para sanar la ansiedad, ¿no? Que tengan herramientas. Entonces, ¿qué necesito hacer? Y de verdad es como este tema de la procrastinación y demás, es porque a veces sentimos las tareas tan grandes que decimos, no, mejor ni le entro a la acción. Ya, me quedo soñando en que algún día alguien me va a invitar y me lo va a resolver, pero se soluciona descomponiendo las actividades.
Y esto es, pues sí, necesito llamar al hotel, necesito pedir una cotización, y entonces lo voy agendando. Y de esta manera empieza a volverse alcanzable esto que está en tu mente. Y es lo que para mí también va reforzando este poder interior. Como decir de, bien, Ada Carrillo, estás avanzando, no manches, hoy cumpliste con X tareas y vas sintiendo esa acción aunque todavía no estés en el resultado, como bien lo dices tú, ¿no? Es como te vas nutriendo de otras cosas en el camino, vas avanzando hacia tu meta y entonces es que empiezas a sentirte mucho más poderoso, poderosa. Exacto, y mira, y en esa parte que dijiste de hacer un plan, este plan, si no te emociona el plan, más que el resultado, tiene que motivarte más el proceso que el final. Porque el final de verdad va a ser muy relativo el tiempo. Ese nunca sabes si va a llegar, si no va a llegar, pero si disfrutas el proceso, ya la hiciste. Yo sí haría caso a esa parte de decir, me engaño, o sea, creo en mi sueño, pero en el momento en que hagas ese plan, si el plan no te motiva, no persigas ese sueño. Por si vas solo al resultado y el proceso te da flojera, te puedes aventar mucho tiempo ahí y vas a desperdiciar tu vida. Ese es un súper tip porque acuérdense que también en estos condicionamientos también está la mente que te dice que tienes que hacer cosas. Exacto. Y te dice que tienes que hacer cosas desde un lugar que no viene del autorreconocimiento y que no viene de ti, sino viene de lo que ves alrededor, ¿no? Es como si yo ahora quiero hacer retiros en la playa porque veo que todo el mundo hace retiros en la playa, ¿no? Es un ejemplo. O sea, sigo en la misma línea de hacer retiros, pero es algo que yo sé que no disfrutaría y tan no, que no lo hago. Entonces, sí es importante eso y creo que hay muchas personas que de pronto preguntan, sí, pero ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo sé si sí o si no? Y yo siempre les doy la herramienta del silencio. Tienen que guardar silencio un ratito. Y a partir del silencio y de cerrar los ojos tantito y de respirar y de conectarte con la emoción, tu corazón solito te va a dar las respuestas. En verdad, esto es inmediato. Siempre les he contado este libro que ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en el que un hombre le pregunta a Dios, le dice, ¿cómo sé si las respuestas o si las decisiones que estoy tomando son las correctas? Y entonces Dios le dice, pregúntale al amor qué haría en tu lugar. Y ahí es como, ¡bang! Claro, es escuchar. Es que sí, nadie cree en esa voz interior. ¿No? Te explota la cabeza. Nadie cree en esa voz interior. O sea, es bien difícil conectarte con esa parte. Y es la respuesta de todo. Ahí está toda la información. Ahí está todo lo que necesitas saber. Y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que si no pasa, no pasa nada. Exacto. Es que eso es lo que tenemos que entender. No pasa nada, en verdad. Y o sea, yo he tenido, no sé, la cantidad de talleres que he lanzado que no se hacen. O sea, porque se inscribió nadie. O sea, literal, nadie, ¿no? De pronto cosas online que digo, ¿por qué no jaló? ¿Qué pasó? Pues quién sabe, pues ya, no se inscribió nadie. A ver, cámbiale ahora el título o descubre qué es lo que quiere la gente. O sea, pero sí hay que empezar a tener claro que hay cosas que creemos que nos definen a las que les damos demasiado poder. Como es eso, ¿no? Tener un fracaso, equivocarte, creer que arriesgaste de más, creer que arriesgaste de menos. Y ahí es en donde viene lo que les decía del sentido. ¿Qué sentido tiene que nadie se haya inscrito a eso? Pues a lo mejor me abrió paso a concentrarme en otra cosa y esto me estaba quitando energía. O realmente solo lo hacía por vender, ¿no? Porque tenía alguna urgencia y quería vender X lugares. Y esto tiene que ver, creo que mucho con la honestidad, ¿no? Con voltearnos a ver desde este lugar súper vulnerable en el que nos podemos empezar a identificar como seres que se equivocan. Es que es parte del proceso. O sea, yo creo que de la materialización de sueños que yo haya podido lograr en mi vida, si hablamos, no sé, de 5 sueños, fueron 15. Fueron 15 intentos. ¿Cuál ha sido tu mayor materialización, Luis? Híjole, pues que depende. Si lo hablamos a nivel... A nivel tus sueños. Ahí no es decir mis hijos, pues ya sabemos. Pero exacto, ese es otra cosa. Si nos vamos a ese cliché, pues sí, porque es lo que más, ¿no? Pero no... Así, o sea, que tú te hayas sentado y decir como, esta madre que estoy soñando, dude, se ve complicadísima. Pues mira, yo creo que sí, definitivamente Hostal de la Luz. Y te voy a decir, porque aparte se me mezcló en una etapa de mi vida más complicada que la que tengo de mis sueños actuales, ¿no? O sea, con lo que hablábamos también de la seguridad económica. No es que no haya tenido, gracias a Dios siempre tuve un respaldo en mi vida, pero pues sí, yo era abogado, yo estaba en un despacho, el abogado más triste y infeliz del mundo. Wow.
Y de repente se empieza a dar el sueño de abrir un hotel holístico, con 0 probabilidades de negocio, con 5 cuartos que arrancamos. Yo no tenía ni idea de hotelería, tuve que estudiar hotelería, luego chef. O sea, tuve que meterme al mundo. Y yo creo que ese es mi sueño más grande, porque sí parecía imposible. En una época en la que se necesitaba muchísimo valor para soltar toda la seguridad que me daba el despacho, en el cual era muy infeliz, pero había una seguridad económica. Esa valentía de creer en un sueño tan poco probable y tan fuera de moda y tan fuera de lo que tenía que ser en ese momento, verlo hoy realizado y ver que aparte el mundo sí se fue para ese lado, para el mundo de la conciencia, del bienestar, y que era algo que siempre peleamos desde que pusimos la primera cama de Hostal de la Luz. Para mí yo creo que es el sueño más grande que tengo, es el bebé que más disfruto y es un templo de maestros para mí que se me hace increíble poder ser parte. Y creo que ese sería mi sueño más grande hasta ahorita. Está padrísimo. Y voy a empezar a cerrar con esto que acabas de decir. Eras un abogado, el más triste de la historia. Yo era una comunicóloga, la más feliz de la historia. Okay. Ojo, O sea, yo para nada decía, puta, qué hueva amaba mi trabajo, pero sentía que estaba quedándole a deber a la vida. Entonces, tienen que ser, o sea, obsérvense estos dos polos. No necesariamente tienes que estar peleado con tu trabajo, que es como ya lo más evidente, ¿no? Exacto. Es como, ya, ¿qué hago aquí? Estoy pasándola fatal, me cuesta llegar, me choca vivir aquí. Esta parte también de felicidad engañosa, ¿no? De recibo mi cheque, vengo de 8 a 3, nadie me molesta, también puede ser engañoso. Entonces, aquí tenemos como los dos polos que nos atrevimos y que le estamos apostando cada quien desde su lado a sus sueños, y que estamos tratando de seguir creyendo y construyendo a raíz de atrevernos, ¿no? Y de creer en eso. Entonces, observo mi sueño, trato de conectar con él. Me atrevo a soñarlo, literal, ¿no? Porque hay veces que podemos saber que está ahí, pero no nos atrevemos a desarrollar la idea. Conectamos con nuestra emoción, hacemos un plan, pedimos ayuda, y dijiste otra cosa muy importante ahorita. Ya voy en 5 pasos. El 6º, yo diría, prepárate. Por supuesto, fundamental, sí, te tienes que preparar. Siempre tienes que estar. Eso te va a dar la tranquilidad y la seguridad de que lo que estás haciendo va a funcionar. Me encanta. Me encanta, te quita los miedos y las dudas. Y yo nada más quisiera decir algo muy importante. A todos los que son papás o tuvieron un papá, si te dicen, siempre te dicen, todos los sueños se pueden realizar. ¿Qué harías si tu hijo te pregunta cuáles eran tus sueños? ¿Los realizaste o los intentaste? ¿Cómo puedes dar el ejemplo si tú no eres un soñador que está tratando de cumplir sus sueños? ¿Con qué le puedes decir a tu hijo que sí se pueden volver realidad si tú no lo estás intentando? Wow. Entonces, pues es una acción de ejemplo. Porque ahí viene el buscar la forma, ¿no? Entonces es como, no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a hacer que sí suceda, ¿no? Es lo que yo siempre le digo a la gente. A mí no me digan que no se puede. A mí díganme cómo sí se puede y busquemos la manera. Entonces me encanta este ejemplo. Luis, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Estoy muy feliz de haberte tenido aquí, de aprender de ti. Ahora sí, ¿hay algo con lo que quieras cerrar? Dinos tus redes, todo lo que quieras compartir. Pues bueno, no, mis redes, pues bueno, son las del hotel, Hostal de la Luz Resort, @Hostal de la Luz Resort en Instagram, también en Hostal de la Luz Resort en Facebook. No se olviden también de seguir a Chicharra Studios, que también es un lugar mágico que tienen que conocer. Ya luego platicaremos de eso, pero métanse y van a descubrir un lugar mágico, otro sueño hecho realidad, fuera de lo normal, que son las cosas que nos gusta hacer. Y solamente agradecerte, me encanta tu energía, me encanta siempre platicar contigo, aprender de tu conocimiento y de tu vida y de tus emociones. Y gracias, feliz. Gracias. Feliz de estar aquí en Chicharra Studios y nos vemos el próximo episodio. No dejen de soñar. Yo soy Ada Carrillo. Namaste.